Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, ¿cómo se encuentran? Hoy un nuevo ciclo de todo lo que te puedas imaginar. Mi nombre es Brenda Carranza, soy coach de vida y de negocios y aquí tengo un espectacular amigo. ¿De qué lado estás? Acá. Acá estoy. No sé de qué lado estoy, pero aquí estoy. Brenda, muchísimas gracias por esta bienvenida. Ahora sí que bienvenidos todos. La verdad es que esto es un nuevo ciclo de todo y me encantó que hayas mencionado esto. Nuevo ciclo escolar, nuevo regreso, regreso a clases. Inclusive el sistema educativo mexicano está implementando un nuevo sistema educativo y que es un piloto que están lanzando este año. Vamos a ver cómo nos va. Fíjate que yo crecí en esta generación piloto, pero antes, déjenme les digo que yo soy Gustavo Gallardo, psicólogo y sexólogo. Y entonces, hoy estoy más feliz que nunca porque además de regresar a clases, regresamos con esta nueva modalidad, con esta nueva, vamos a decir, etapa de la terraza, porque todos evolucionamos y todos crecemos y cambiamos y la terraza lo hace junto con nosotros. Así es, fíjate que tenemos un nuevo formato, pero antes que nada queremos mandarle un saludo enorme, besos a Astrid y a Luli, que en esta ocasión van a estar ahora sí que detrás de la pantalla o en el radio de su carro. Les mandamos muchos saludos, besos, chicas, cuídense muchísimo. Y pues empezamos con el programa de hoy, Gustavo, porque me parece muy interesante. Regreso no nada más a clases de los estudiantes, es un regreso a una nueva modalidad de papás, de mamás, de jefes, de compañeros de trabajo. Y fíjate qué contradictorio es. Yo he escuchado por ahí que de repente dicen, gracias a Dios ya regreso a clases. Y por otro lado, Dios de mi vida, tengo que levantarme temprano, hacer el lunch, bla, 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 bla. Y entonces ya no se sabe si es mejor o es peor y para quién. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate, coincido contigo porque son opiniones muy divididas. Siempre nos encontramos en esta como, digamos, dualidad o en permítanme decirlo así, binarismo, porque me gusta o no me gusta. Esto no hay término medio, no es me gusta más o menos. Pero creo que después de recargar energías, casi todo, o de estar en un periodo de descanso, todo el mundo quiere volver a hacer un cambio. Todos queremos hacer un cambio y entonces queremos iniciar nuevos proyectos, queremos iniciar nuevos rumbos, objetivos, pero queremos iniciar tantas cosas. Y yo te diría que aquí mi opinión, lo más importante es qué queremos hacer y qué nos apasiona hacer. A mí estas son dos palabras que me gustan mucho, querer y qué es pasión. Y por un lado, antes de llegar a todo esto es, oigan, pues si vamos a regresar a clases y vamos a regresar a unas nuevas actividades, regresemos de una manera ordenada, planeemos nuestros tiempos, lo que tú decías. Yo siempre sugiero aquí, por ejemplo, dedíquenle cuando se levanten 5 minutos antes a cómo planear tu día. No lo hagas un día antes, de verdad, sino este día que me levanto, planeé en la mañana 5 minutos, dedícale a tal hora, esto es lo que tengo que hacer y anótalo. O al menos eso es lo que yo hago porque yo tengo muy mala memoria. No sé tú, Brenda, cómo arranques el día. Yo te voy a decir una cosa, soy extremadamente puntual con mis cosas. Yo lo hago, pero una noche antes. Yo en la noche hago mi lista, ¿no? Si tengo que hablar con un cliente, si tengo que hablar con un socio, si tengo que generar un proveedor, todo, hago una lista. Y si tengo que lavar ropa, así de cuadrada soy, ¿sabes? Si tengo que lavar ropa, si tengo que hacer la comida, o esta vez no voy a hacer la comida, todo lo pongo, pero una noche antes. Eso a mí me da paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque en la mañana amo como buena controladora de mi vida y de mi tiempo, amo estar tachando. Para mí es algo de wow, y termino el día, por ejemplo, te comparto el día de hoy, ¿no? En la mañana di un taller a una empresa que te recuerdo que a todos los que nos escuchan, yo estoy acá en Mérida, Yucatán, soy regia de nacimiento, pero ahora yucateca de corazón, tengo 2 años viviendo acá y bueno, ¿qué te digo? Entonces es otro ritmo de vida, pero aún así mi sistema me funciona. Entonces, se da cuenta que hoy tuve taller en la mañana virtual y luego tuve una junta y luego tuve que buscar los proveedores y hoy precisamente que estamos en este momento dije, estoy terminando el día exitosamente con todas mis metas tachadas.
Entonces, es algo muy importante lo que acabas de decir, porque aunque hay gente que es muy aire, que no tiene tiempo, o que dicen que pérdida de tiempo, lo que sea, definitivamente si planeas y te enfocas, logras todo lo del día y ya tienes visualizado qué es lo que te va a costar más trabajo o no, y ya lo tienes en la mente y dices tú, sé que va a pasar, ¿no? Pero pues lo tengo que hacer, elijo hacerlo. Claro. Y fíjense cómo aquí, pues dos personas pensamos también que aunque son métodos diferentes, el objetivo es el mismo, planear. Si lo quieres hacer una noche antes o si te quieres levantar 5 minutos o 10 minutos antes, planéalo. Y me imagino que hoy, con estos regresos a clases, pues tener en lista los libros, las mochilas, los sándwiches, los snacks, a qué horas voy a salir de la casa, y ya sean papá o mamá, cualquiera de los dos, o el equipo, unos preparan una cosa, otros preparan otra, y también los pequeños colaboran en esta participación. Hacerlos partícipes de esta dinámica, créanme que es tomarlos en cuenta, es aprovechar su talento, no subestimar que no pueden hacer las cosas, y aunque se equivoquen, es un aprendizaje. Equivocarnos nos trae aprendizajes. Y ahorita que tú lo decías, Brenda, esto de, pues eres regia de nacimiento, quiero hacer para los que nos escuchan aquí en México, regio viene, es vamos a decir, el gentilicio que se les da, y es el corto, es regiomontano a los oriundos o nacidos en Monterrey. Regiomontano viene de la región de las montañas. Y lo digo porque tengo amigos en Perú que seguramente me escuchan, y regio, o más bien regia, es lo que se utiliza ya, es que es una mujer que se ve preciosa, que se ve guapa, y creo que lo tuyo cumple los dos. Eres regiomontana de nacimiento y regia en la connotación peruana que se da. Bueno, yo te amo, perdón que te interrumpa, yo te amo, pero chicos, les queremos platicar que pues tenemos más de 30 años de conocernos y tenemos una amistad maravillosa. Mi vida, yo también te sigo amando. Eres maravilloso. Gracias, Paréntesis. gracias. Y haciendo en México, a los que somos de Monterrey o regiomontanos, pues tenemos una fama de ser muy codos o tacaños, y yo diría que más bien somos muy planificadores. Por eso ahorita hablábamos de la organización y la planificación, y en esta planificación también de regreso a clases, el presupuesto financiero forma parte de ello, porque ahí no solamente estamos considerando ¿qué más que solamente voy a considerar colegiaturas, uniformes, útiles escolares, sino también hay espacios de recreación y de diversión, y hay que balancear siempre todo eso, y también pues ahí entran todas estas cosas que debemos de estar considerando. Y todo esto, Bren, pues forma parte de este plan, ¿no? Del que hablábamos desde el inicio. Claro, fíjate, yo quiero retomar un punto muy importante que dijiste hace unos momentos, referente a ser equipo. Ya ahorita, independientemente que si la mamá trabaja y el papá también, o que si la mamá es ama de casa y el papá trabaja, trabajar en equipo es súper importante porque fortalece las relaciones. Se hacen los niños o chavos más responsables y se aligera el trabajo. De verdad, póngalo en práctica. Aquí en casa yo lo pongo en práctica y es maravilloso porque al final todos tienen un rol importante y todos se desgastan y todos trabajan en diferentes puntos, y hacer a los chavos que se hagan responsables de esa parte es espectacular porque al final genera una unión familiar y una responsabilidad individual. Entonces me encantó esa parte que dijiste porque sí funciona y funciona ahora sí que muy bien. Claro. Y por otro lado, efectivamente lo que dices tú, el ser humano está expuesto todo el tiempo a cambios, todo el tiempo. Yo no digo que sean buenos ni que sean malos, hay cambios, hay movimiento. Entonces, como dice bien Gustavo, el regreso a clase es como cuando estás en fin de año, ¿no? Y que a partir de enero no hay un mes específico para que puedas cambiar de hábitos de vida o de lecciones. Entonces, este es un buen momento, dado todavía las resacas que traemos de poder entender cómo ya no es virtual, ahora es presencial, vaya, todo lo que dejó la pandemia y que aún todavía en muchas esferas está como
¿cómo le hago? Ahora van a ir a la escuela y qué miedo, no miedo, X, los issues que tenga cada quien. Ábrete la posibilidad de que estamos en un cambio constante. Totalmente, totalmente. Y creo que esto que decías bueno, que yo lo reforcé y tú lo mencionabas también, del trabajo en equipo, cuando todos colaboramos, y bueno, yo como sexólogo me gusta mucho dar este comentario o esta perspectiva de colaboramos a veces desde lo que nos enseñaron desde nuestro género. Yo los invitaría a que qué sucede si un día, es un juego, realmente este es un juego que más adelante lo vamos a ver y que me encanta mucho hacerlo en reuniones, intercambiar. Si mamá era la que preparaba, no sé, algo de los snacks, que ahora lo haga papá. Si papá era quien les ayudaba con los útiles escolares o con el uniforme, y vayamos intercambiando roles, o si era la hermana mayor o el hermano mayor o la hermana menor, intercambiemos un poquito y aprendemos a visibilizar estos roles que de repente la sociedad nos impone y podemos hacerlo desde nuestra familia, desde cómo vamos viviendo esta parte, ¿no? Aparte, fíjate, eso genera empatía, porque entonces puedes darte cuenta, el tú intercambiar un rol, te das cuenta del valor de lo que genera ese rol. Y aunque te regreses al tuyo de hija, ya no eres la mamá que prepara la comida, o sea, cual sea el ejemplo, te haces empático. Y eso empieza en casa. Después te haces empático con los compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, con tus jefes. Y eso suma a que todo sea más fácil. Y totalmente, porque cuando ya hablamos de empatía, estamos hablando de la emocionalidad. Estamos hablando de aparte aprender. Fíjate cómo vamos ligando. Me encanta este tema de ir viendo regreso a clases, pero nunca me olvido de la parte emocional, porque siempre estamos sintiendo. Nunca podemos dejar de sentir algo, pero sí podemos hacer algo por lo que sentimos. Esta es una frase que repito constantemente. Y yo te preguntaría, y les preguntaría a quienes nos van oyendo por Spotify o quienes nos están viendo o escuchando también por Facebook, por YouTube, ¿cómo se viven? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vivieron o cómo están viviendo este regreso? Porque los regresos son importantes en los ciclos escolares. Yo lo recuerdo muy bien, ver a tus amiguitos, convivir, los cambios, que si llegaste con más kilitos, que si vienes bronceado de la playa, que si mil cosas, que si adelgazaste, me enfermé. Y esto no nada más estamos hablando de primaria, hasta en universidad, en secundaria, en prepa, en preescolar, los que van por primera vez, que es una emoción indescriptible. Entonces, es un tema muy importante. A mí me gustaría que si alguien nos puede escribir y dejar sus notas por ahí, se los agradeceríamos mucho. Sí, sobre todo por compartir. Fíjate, una de las cosas que manejamos mucho en la parte del coaching es cuando tú compartes tus experiencias, a veces somos como espejos, ¿no? Oye, fíjate que me pasó esto y esto y esto. A mí también. Y cuando compartes qué hiciste con eso, con esa situación, con esa emoción, te puedes identificar más y te puedes dar cuenta si realmente estás en una cuestión victimaria o si realmente estás en una parte responsable y los resultados que puedas tener. Ah, pues a ti te fue súper mal porque decías que todo el mundo tenía la culpa, ¿no? Menos tú. Y no, pues, ¿sabes qué? A mí me fue bien porque me di cuenta y me hice responsable de mi parte y lo resolví. Entonces, eso es súper interesante, Gus, porque al final somos espejos. Y eso es aprendizaje. Entonces, si tú te comparas, oye, a mí me pasó, es como una forma de, no estás solo en este mundo, ¿sabes? O sea, al final hay gente que hace lo mismo o que siente lo mismo, que unos saben cómo hacerle y otros no. O qué me puedes aportar, ¿no? Y sobre todo este regreso presencial. O sea, este regreso presencial porque ya es todos, vamos a volver a socializar y ese es un efecto tan importante en la infancia. Nuestro más grande, vamos a decir, aprendizaje es a través de la socialización. Entonces, otra vez vamos a decir que volvemos a retomar, aunque ya probamos otros esquemas de trabajo y de estudio, pues que ahora volvemos a socializar, ¿no? Entonces, esto a mí me parece genial. Fíjate, rapidísimo un comentario, tienes toda la razón, porque recordé a una gran amiga que tengo ahí en Monterrey, que su niño tiene 3 años. Prácticamente los 3 años de la pandemia.
y estuvo guardado y obviamente acaba de nacer, tal y tal. Y su círculo de identificación, pues son tíos, primos, abuelos, y era un petit comité. Y ahora salir a la calle o empezar el primer año de preescolar, es como, ¿qué es esto? O sea, a mí me pasó en plena pandemia, cuando en teoría se bajó la primera ola, empecé a salir a tener juntas con clientes y yo me sentía mal. O sea, Claro. no, aquí algo pasa, ¿no? Entonces, qué importante saber como papás en este caso, cómo acompañar a los hijos en sus diferentes emociones, ¿no? Totalmente, totalmente, porque, y hay que estar preparados y hay que estar listos para cualquier pregunta también, porque, Oye, exacto, yo quiero interrumpir, perdón, pero es que se me vienen mil ideas a la cabeza. Fíjate que estaba sorprendida también porque esto tiene que ver con cómo los niños ahora que van a empezar a socializar, con toda esta gama de cambios, prácticamente con la parte de la sexualidad, que se ha abierto el campo enormemente, que si binario, que si no sé qué, que si tal y tal, pareciera que es tema de adultos, pero te voy a ser sincera, yo he escuchado adolescentes o niños, no sé, de quinto, sexto de primaria, que ya empiezan a decir que son binarios, ¿no? Entonces digo yo, ok, ¿cómo tratar esa nueva fase de la vida entre los seres humanos y la sociedad cuando adolescentes están ya creando su propia identidad en base a sus percepciones o a lo que eligen, pero ¿a qué se enfrentan, Gustavo, con esto al hablar de que ahora socialmente pues va a haber otra interacción? y fíjate que me encanta esta pregunta porque no es tanto a qué se enfrenta el niño, el adolescente, el menor, sino el papá o la mamá o el tutor o el tío o la tía o el abuelo, la abuela, el hermano, porque que hablando de este trabajo en equipo, de lo que decíamos y que sí hay que colaborar, siempre, y te digo, a mí me llega en consulta, no es menor el tema, pero siempre llega, es que fíjate que mi hijo me preguntó por un tema que yo no conocía. Y cuando hablamos de la sexualidad, que es típicamente uno de los temas que surgen en consulta, que preguntan, no necesariamente están hablando de los genitales, no necesariamente están hablando de una relación sexual. La sexualidad va más allá, como hablar este tipo de ahora cómo se dirigen, de una preferencia genérica, de una vamos a decir, rol de género, qué es sexo. Y a veces los pequeños tienen más información de la que nosotros creemos. Ojalá toda la información fuera científica o que fuera una información confiable. Y aquí yo siempre sugiero 5 pasos. Más allá de la edad que tenga el niño o la niña, el menor, hay cosas muy importantes. Lo primero es siempre como adultos, y ojo, porque puede ser papá, mamá, tío, tía, y lo repito porque esto no nada más es responsabilidad de los papás, sino es responsabilidad de todos los que somos adultos. Primero, escuchen atentamente qué les preguntó. Por favor, o sea, pregunten, véanlo, pero bien importante, identifícate cómo te sientes tú con la pregunta y obsérvate tú con la pregunta. Porque si no estás listo, por favor, no te enojes con el menor o no te hagas la enojada diciéndole, eso es tema de adultos, eso no es de niños, porque entonces estás cortando la comunicación. Imagínate, confío en ti para irte a preguntar, porque tú eres su mayor referencia o su mejor fuente, no le cortes, por favor, ese vínculo. Pero lo segundo que inmediatamente lo haría es pregúntale dónde lo escuchó o dónde lo leyó para que tú puedas tener un contexto. Y voy a hacer aquí una pauta porque siempre cuento no sé si es chiste o anécdota que nos lo compartió un maestro. Decía que una vez llega llega la niña con la mamá y le pregunta, mamá, ¿qué es virgen? Y la mamá otra vez voltea, abre los ojos, así como los estoy abriendo en este momento, y como, ¿qué le digo? O sea,
¿qué le explico? Y entonces empieza la mamá a, pues bueno, mira, entonces que los pajaritos y que la cigüeña, o sea, empiezan a inventar cosas que es algo tan normal que lo puedan preguntar. Y entonces la mamá le inventa todo en historia, y yo y tu papá, y entonces la niña como que se queda así un poco desconcertada. Le dice, bueno, si no sabes qué es esto, dime qué es extra virgen. La niña se refería al aceite, al aceite de oliva, porque no le hacía sentido que tenía que ver un aceite con una virgen. O sea, como que no sabía la niña, y entonces por eso es muy importante preguntar dónde lo escuchaste, porque la niña lo que quería saber era qué era el aceite virgen o qué era el aceite extra virgen, ¿no? O sea, no entendía la niña esto, ¿no? Claro, la Entonces, diferencia es que rápidamente, efectivamente los juicios los tenemos nosotros, no los niños. claro, totalmente. Y entonces, primero escucha atentamente, pero también escúchate tú y obsérvate y pregúntale dónde lo escuchó. La segunda, y digamos que esa fue la primera partecita, son varias preguntas. Como siguiente paso, yo te diría, el segundo paso es pregúntale también qué se imagina que es. Probablemente ya tiene más información o tiene una información que tú pudieras validársela o clarificarle. La tercera es, si tienes tú la respuesta, dale una respuesta simple y sencilla a lo que está preguntando en su lenguaje. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de esto. Si no la tienes, sé tan congruente contigo y tan humano, y es tan valioso decir, oye, no lo sé, la verdad no lo sé. ¿Qué te parece si investigamos juntos? Me encantaría hacer esta investigación contigo. Y entonces es un trabajo en conjunto. Yo les pediría aquí que si van a hacer esta investigación o si pueden ir a consulta con un experto, puede ser un psicólogo, de preferencia, un médico sexólogo, un psicólogo sexólogo, un sexólogo educador, un maestro que sea sexólogo, para que puedan tener una información confiable. Entonces, en conjunto realicen la cita, pónganse de acuerdo y háganlo como un proyecto de estos proyectos que hablábamos de volver de este nuevo ciclo, ¿no? Cuando ya hayan recibido toda la información o que tú le diste toda la información o que la recibieron por parte de alguien, pregúntense mutuamente o tú pregúntale al menor, ¿tienes alguna duda? ¿Hay algo más que quieras saber? Porque si están con el experto es el momento de preguntarlo. Y también pregúntate tú si tienes alguna duda para que se la puedas hacer la pregunta a él. Y les voy a decir cuál es estos serían como los 5 pasos, digamos, rápidos. Pero déjenme les digo que les explico a veces porque me dicen, no, bueno, es que tú eres sexólogo, tú se lo puedes explicar bien fácil. Y pasa en mi familia, que viene alguien, no, pues hay que preguntarle al tío Gus, porque como él sabe, él conoce y él es experto, pero no, también a veces me toca compartir esta información con la familia. Y yo decía, ¿qué preguntan los niños típicamente? Mamá o papá, ¿cómo nacemos? ¿O por dónde salimos? Siempre preguntan. El niño espera una respuesta corta y tú en tu mente traes una respuesta no elaborada y es bien sencillo a veces poderles contestar desde una manera simple. Esta pregunta generalmente está hecha entre los niños de 4, 5, 6 años más o menos, que es cuando los niños descubren y empiezan a visualizar y a compartir. Y yo les digo tú le puedes decir sencillamente, fíjate que papá y mamá, como tienen mucho amor y quisieron unir sus vidas, deciden crear una vida más. Papá pone una célula y mamá pone otra célula y con eso se crea vida y se queda en el vientre de mamá donde papá la coloca. Si el niño está ahí, con esa información porque el niño no te está pidiendo ni cómo sentía la mamá cuando puso la semilla a papá, ni cómo le hizo. Si hasta ahí llegó, está bien. Si el niño te pide más información y vamos a ir viendo qué edad tiene, probablemente ya le explicaron los órganos sexuales pélvicos externos o pélvicos internos. Entonces, ya tiene cierta información y a los órganos hay que llamarles como tienen el nombre. Porque, ojo, de ahí, si no les llamamos bien, hay mucho tema con los abusadores sexuales, que eso da para otro programa, otro tema. Pero aquí es bien importante este hilo que puedes crear con tu hijo y no lo cortes. O con tu sobrino,
o con tu hermanito o con tu nieto, es muy importante. Y siempre informar a los papás de este menor, o si tú eres el maestro de la escuela, informar a los papás del menor sobre la duda que trae el niño. Y algo muy importante que quiero decir, por ejemplo, cuando, oye, es que papá y mamá decidieron juntarse, pero también hay que contar la historia. Fíjate que papá y mamá también fueron niños como tú y decidieron estudiar y terminaron. Le cuentas toda la historia, primaria, secundaria, prepa, estudiaron en la carrera, se conocieron o donde se hayan conocido, pero toda la historia que estudiaron, decidieron trabajar, formar un ahorro, todo a su lenguaje. No hablemos palabras muy rebuscadas porque el niño lo podemos perder. Y que cuando ellos como individuos logran o como personas logran hacer lo que quieren y ya han hecho muchas cosas, deciden unirse y casarse y crear vida y crear familia. Pero esto es, digo, se lo estoy contando aquí rapidito porque esto da para mucho y creo No, que... es lo que te iba a decir, mi Gus. Creo que ese tema es tan extenso y tan importante porque seguramente los papás jóvenes están metidos, como dicen, en ese aprieto, ¿no? Y no es un tema sencillo, pero tienes toda la razón. Creo que los adultos le damos un peso mayor que no tiene. Ahorita yo estoy sorprendida con la capacidad de las nuevas generaciones, de infantes y de adolescentes. Y creo que ese tema es mucho más profundo y me gustaría tomarlo para el próximo episodio. Me encantaría, pero no me quiero ir sin antes darles una recomendación de un libro que escribió mi maestro, que él es psicólogo, sexólogo, educador infantil, que se llama Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil, de Fernando Álvarez Vázquez. De verdad, si nos están oyendo maestros, educadores, papás, mamás, es un libro maravilloso, sensacional, de verdad. Se van a divertir, vienen actividades para niños de todas las edades. Mucho recurso, es un libro que es un placer leerlo. Se lo digo de antemano, a mí mi maestro me encantó cuando me dio ese módulo. Está muy, muy lindo el libro, vale la pena. Y sobre todo, de eso se trata, que podamos compartir herramientas importantes para que al final todos tengamos un accionar y un resultado en lo que hagamos. Creo que ese libro, como lo comentas, pues me imagino que es una guía total para apoyo en esos temas delicados, vamos a ponerlo entre comillas, Así es. delicados, pero que no deja de ser tabú aún a estas fechas, ¿no? Pues mi Gus, antes de irnos, porque ya nos tenemos que ir en esta ocasión, antes de irnos, te vamos a decir dónde nos puedes encontrar. Dinos dónde te podemos encontrar, mi Gus. Claro que sí. Gustavo Gallardo, estoy como Gustavo Gallardo Terapeuta en Instagram y en Facebook. Pero además, también tenemos un centro de especialidades psico, sexo, terapéuticas y educativas, que es Punto Gama, y estamos en Monterrey, Nuevo León. También nos puedes encontrar en Facebook.gama o Punto Gama en Instagram. Entonces, ahí estamos. Perfectísimo. Y a mí me puedes encontrar en Facebook, Instagram y el sitio web Brenda Carranza, Coach Brenda Carranza. Así es que, pues, un placer, mi Gus, como siempre, compartir este espacio lleno de información, lleno de tips, de cuestiones que nos van a apoyar muchísimo a seguir caminando a lo que queremos. Así es que recuerden también nuestras redes, búscanos, escríbenos, síguenos. ¿De qué quieres hablar? Tenemos muchísimos temas, hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho una cantidad de temas súper interesantes. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres oír? Vamos a tener también próximamente algunos invitados especialistas en los temas, pero síguenos en nuestras redes, ahí las tienes en pantalla, o los que nos están escuchando, La Terraza Talk Show en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Por favor, ahí no dejen de sintonizarnos. Les mandamos un caluroso, caluroso abrazo desde las tierras regiomontanas cálidas, que esperamos que ya entre y cambie un poquito el clima, porque nos hace falta el agua. No, y acá desde las tierras húmedas maravillosas de la ciudad blanca, Mérida, Yucatán, besos, abrazos, nos vemos prontito. Chao. Bye bye. Bye.